Era mi fiesta de compromiso, pero él se arrodilló y le pidió matrimonio a mi hermana. Ella rió. Sí, todos sorprendidos. Yo sonreí. Disfruten su momento, pero este lugar es mío. Miré a seguridad. Los invitados no deseados, fuera, y destruí sus vidas. A veces, la vida reescribe tu guión ante tus propios ojos. Por la mañana era una novia feliz, y por la noche, una mujer traicionada por sus seres queridos. Es curioso cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos. Esa noche iba a ser la más feliz de mi vida. Reservé el Winewood Manor, el salón de banquetes más lujoso de la ciudad, con 6 meses de antelación. Durante 3 meses acordé el menú, las flores y la iluminación. El vestido, de un diseñador al que adoro, me costó una fortuna. Azul, como los ojos de Ethan. Él siempre decía que el azul era mi color. Dios, todo era perfecto. 150 invitados, una orquesta, champán a raudales. El restaurador incluso envió a su mejor chef para supervisar personalmente la cena. Las flores, peonías y rosas blancas estaban dispuestas con tal meticulosidad que parecía que las hubieran colocado con una regla. Recibí a los invitados en la entrada, radiante, como corresponde a una novia feliz. Sí, porque era nuestra fiesta de compromiso, la de Ethan y yo. Ethan llegaba tarde. Nada nuevo. Siempre llega tarde. De formación profesional de abogado. Siempre hay algo urgente. Siempre hay algún cliente al que hay que dedicarle, literalmente, 5 minutos más. Pero esa noche no me preocupaba. Estaba tan segura de que nuestra relación era perfecta. Llevábamos juntos 3 años, y nuestro compromiso era solo una formalidad que todos conocían desde hacía tiempo. Mi madre, esbelta y elegante, incluso a sus 54 años, se acercó a mí con una copa de champán. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa? Me preguntó, alisando una arruga invisible en mi manga. No, sonreí. Todo es perfecto. Me miró con aire evaluador. Laurel, podrías haber elegido un vestido más tradicional. Algo blanco, con encaje. Ya sabes que a Ethan le gusta lo clásico. Así es mi madre. Incluso en un momento como este, encontró una excusa para señalar mis defectos. Simplemente me encogí de hombros. Me gusta este vestido. Claro, claro. Me dio una palmadita en la mano. Oh, veo que ha llegado Bridget. Por fin. Me volví. Mi hermana menor apareció en la puerta. Espectacular como siempre. Bridget es la niña mimada de nuestra familia, la favorita de nuestros padres, que nunca ha hecho nada mal en su vida. Yo siempre he sido la hermana mayor, la que tenía que dar ejemplo, pero por alguna razón nunca alcanzaba el ideal. Bridget, en cambio, simplemente brillaba con perfección. Hoy llevaba un vestido de color marfil, casi blanco, lo que me molestó un poco. ¿Quién va a la boda de otra persona vestida de blanco? Pero me tragué mi irritación. Es Bridget. Siempre ha sido el centro de atención. Hola, hermanita. Bridget me abrazó, envolviéndome en una nube de perfume caro. Perdona por llegar tarde. No sabía qué ponerme. No pasa nada, respondí, sintiendo cómo sus largas uñas se clavaban en mi espalda a través de la fina tela del vestido. Lo importante es que estés aquí. Mira, papá nos está saludando. Bridget me llevó hasta mi padre, que estaba junto a la barra con varios socios de su bufete de abogados. Mi padre, Harrison Morgan, era el tipo de hombre que no pasaba desapercibido en una sala. Alto, con el pelo plateado y un aura de autoridad. Su bufete era uno de los más exitosos de la ciudad. Allí fue donde Ethan comenzó su carrera 5 años atrás. ¡Aquí están mis chicas! Mi padre abrió los brazos. Laurel, estás preciosa. Espectacular. Terminó por él una voz familiar. Ethan, por fin. Me giré, dispuesta a regañarle por llegar tarde, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Su rostro irradiaba una extraña emoción que nunca antes había visto. Estaba guapísimo con su traje azul marino, el pelo perfectamente peinado y los ojos azules brillantes. Perdona por llegar tarde, dijo, besándome en la mejilla. Tenía asuntos que no podían esperar. Sabes que te perdono todo, sonreí, sintiendo cómo la tensión se disipaba.
Todo estaba bien. Estábamos juntos. Era nuestra noche. Las siguientes media hora pasaron como en una nube. Saludamos a los invitados. Recibimos cumplidos. Bebimos champán. Ethan me cogía de la mano, pero de alguna manera distante, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Lo achacaba a los nervios. Al fin y al cabo, el anuncio oficial del compromiso es un paso importante. Y entonces llegó el momento del brindis. Ethan se levantó, tomó el micrófono y golpeó la copa con el tenedor para llamar la atención de los invitados. Amigos, familia, gracias a todos por venir hoy a compartir con nosotros esta noche tan especial. La sala se quedó en silencio. Sentí que mi corazón se aceleraba. Estaba sucediendo. Por fin. Como saben, nos hemos reunido aquí por un motivo especial, continuó Ethan. Quiero hacerle una propuesta a una mujer muy especial que cambiará nuestras vidas para siempre. Me miró y vi algo extraño en su mirada. Algo no iba bien. ¿Pero qué? Bridget, dijo de repente, volviéndose hacia mi hermana, que estaba de pie cerca de allí. ¿Puedes acercarte? El tiempo pareció ralentizarse. Vi a Bridget, con una expresión de fingida sorpresa en el rostro, acercarse a Ethan. Vi cómo él se arrodillaba. Oí un suspiro colectivo de sorpresa en la sala. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Bridget Morgan. La voz de Ethan era firme y segura. Desde el primer momento en que te vi, supe que quería pasar toda mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? En la sala se hizo un silencio sepulcral. Vi las caras de los invitados. Sorprendidos, desconcertados, algunos mirándome con evidente pesar. Mi madre se quedó paralizada con la mano en la boca. Mi padre frunció el ceño, como si no entendiera lo que estaba pasando. Y Bridget se echó a reír, con ligereza, como si fuera una broma. Sí, dijo, extendiendo la mano, en la que Ethan le había puesto el anillo. Mi anillo, el que él debía entregarme esta noche. Me quedé allí parada, como congelada. Por dentro, algo se rompió y se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Pero por fuera, permanecí completamente tranquila. Una parte de mí, la que siempre había sido fuerte y práctica, Laurel, tomó el control. Me acerqué a ellos y la multitud se abrió como el mar ante Moisés. Todos los ojos estaban fijos en mí. ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Gritaría? ¿Lloraría? ¿Montaría una escena? Number. Sonreí. Con calma, incluso con un poco de superioridad. Disfruten de su momento, dije en voz baja, pero en ese silencio todos me oyeron. ¿Pero este lugar? Señalé con la mano la sala. Me pertenece. Vi cómo cambiaban sus caras. Ethan palideció. Bridget dejó de sonreír. Laurel, ¿puedo explicarlo? Comenzó Ethan. No hace falta, lo interrumpí. Creo que todo está claro. Me volví hacia los guardias que estaban junto a la entrada. Los invitados no deseados pueden marcharse, dije, señalando a Ethan y Bridget. Los guardias, profesionales hasta la médula, se acercaron a la pareja. Señora y señor, por favor, acompáñenos, dijo el guardia mayor. No puedes hacer eso, exclamó Bridget. Somos tu familia. Negué con la cabeza. La familia no hace eso, Bridget. Ahora vete, y puedes quedarte con el anillo. De todos modos, ya no vale nada. Bridget me lanzó una mirada llena de ira y... ¿miedo? Ethan parecía simplemente desconcertado, como si no pudiera creer que su plan no hubiera salido como esperaba. Cuando se los llevaron, volvió a reinar el silencio en la sala. Y entonces, alguien empezó a aplaudir. Una persona, luego otra, luego varias. Y de repente, toda la sala estalló en aplausos. Mi amiga Rachel se acercó a mí y me apretó la mano. Eh, ¿Estás bien? Susurró. Por supuesto, respondí con una sonrisa que, estoy segura, no llegaba a mis ojos. El espectáculo debe continuar, ¿verdad? Y el espectáculo continuó. Cogí el micrófono. Queridos amigos, mi voz sonaba tranquila, casi alegre. Obviamente, los planes han cambiado un poco, pero la fiesta continúa. Por favor, disfruten de la comida, la bebida y la compañía.
Estoy sinceramente agradecida a todos los que han venido hoy. Veía en sus rostros respeto, compasión, admiración. Eso me dio un extraño apoyo, me ayudó a mantenerme firme. Pasé las siguientes horas hablando con los invitados, sonriendo, aceptando sus palabras de apoyo. Mamá y papá se acercaron a mí. Mamá lloraba. Lorel, cariño, no entiendo. ¿Cómo ha podido pasar esto? Sollozaba. Yo tampoco lo entiendo, mamá, respondí con sinceridad. Pero de alguna manera lo superaré. Hablaré con él, dijo papá con severidad. Esto es inaceptable. Trabaja en mi empresa, maldita sea. No hace falta, papá. Le puse la mano en el hombro. Yo misma lo resolveré. Me miraban como si me vieran por primera vez. Quizás era así. Quizás era la primera vez que no me derrumbaba, que no les pedía que lo arreglaran todo. Finalmente, alrededor de la medianoche, los últimos invitados se marcharon. Me subí a un taxi y le di mi dirección. El conductor, un hombre mayor con ojos bondadosos, me miró por el espejo retrovisor. ¿Ha sido una noche difícil? Me preguntó. La más difícil, respondí, esbozando una sonrisa forzada. Cuando por fin entré en mi casa vacía, cerré la puerta y me quedé sola. Solo entonces me permití perder el control. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente brotaron. Me deslicé al suelo en el vestíbulo, todavía con ese vestido azul, y rompí a llorar. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo Ethan, el hombre con el que planeaba pasar el resto de mi vida, traicionarme tan públicamente, tan cruelmente? Y Bridget, mi hermana, a quien siempre había defendido, a quien amaba incondicionalmente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que se me secaran las lágrimas, pero cuando lo hicieron, el dolor dio paso a una ira fría y tranquila. Me levanté y me acerqué al espejo del pasillo. Tenía la cara llorosa y el maquillaje corrido, pero en mis ojos había una determinación que nunca antes había visto. Lo lamentarán, le susurré a mi reflejo. Juro que ambos se arrepentirán de lo que han hecho. Y sabía que cumpliría esa promesa, porque si pensaban que podían simplemente romperme y marcharse, estaban muy equivocados. Muy equivocados. La primera semana después de la traición, la pasé como un zombi. Apenas comía, apenas dormía. Simplemente deambulaba por mi casa en una especie de semisueño, deteniéndome a veces ante las fotos que aún no había quitado de las paredes. Ethan y yo en el yate de su amigo el verano pasado. Ethan y yo en el baile benéfico de mi empresa. Ethan, yo y... Bridget, muchas fotos con Bridget. ¿Cómo pude estar tan ciega? Esa mañana me detuve ante una foto especial, la primera de Ethan y yo. Nos conocimos hace 5 años en la fiesta anual de Navidad del bufete de abogados de mi padre. Yo organicé ese evento, uno de los primeros grandes proyectos de mi entonces pequeña empresa de organización de eventos. Ethan acababa de empezar a trabajar para mi padre. Era un joven y ambicioso abogado, graduado por la Universidad de Yale, con una sonrisa encantadora y unos ojos azules que te hacían olvidar todo lo demás. Se acercó a mí con 2 copas de champán en la mano. La fiesta es maravillosa, dijo, tendiéndome una copa. ¿Tú debes de ser Laurel? He oído que es obra tuya. Me sorprendió que supiera mi nombre. La mayoría de los empleados de mi padre me veían como la hija del jefe, nada más. Ah, sí, soy yo, respondí, aceptando la copa. ¿Y tú? Ethan Prescott, nuevo en el equipo de Harrison. Me especializo en derecho corporativo. Sonrió, y esa sonrisa. Dios, me enamoré fácilmente de esa sonrisa. Hablamos casi toda la noche. Resultó que a los dos nos gustaban las viejas películas en blanco y negro, la buena comida y los viajes. Me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Connecticut, sobre cómo soñaba con ser abogado desde que vio Ley y Orden a los 11 años. Tu padre es una leyenda, dijo con los ojos brillantes. Trabajar con él es un sueño. Sé que puedo lograr muchas cosas bajo su dirección. Esa ambición me cautivó. En la universidad conocí a muchos chicos que no sabían lo que querían de la vida. Ethan era diferente. Decidido. Seguro de sí mismo. Nuestra primera cita fue una semana después. Una cena en un pequeño restaurante italiano. Ethan me habló de sus planes, de cómo quería convertirse en socio de la empresa de mi padre, y, más adelante,
quizá abrir su propio bufete. ¿Y tú? Preguntó de repente. ¿Qué planes tienes? Le hablé de mi empresa, Morgan Events. Por entonces era muy pequeña, solo tenía 3 empleados, incluyéndome a mí, pero tenía grandes ambiciones. Quiero ser la mejor de la ciudad en la organización de eventos corporativos y privados, le dije. Dentro de 5 años quiero tener una oficina en el centro y un equipo de al menos 20 personas. Ethan me escuchaba con una sonrisa, pero en sus ojos noté algo indulgente, como si considerara mis sueños bonitos, pero poco serios. Suena genial, respondió. Aunque ya sabes, con tu apellido podrías conseguir un puesto en la empresa de tu padre. ¿Tienes formación jurídica? Sí, asentí. Pero eso no es lo mío. Me encanta lo que hago. Él se limitó a encogerse de hombros y cambió de tema. En ese momento no le di importancia, pero debería haberlo hecho. Nuestra relación avanzaba rápidamente. 3 meses después, Ethan me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Un año después, ya estábamos hablando de nuestra futura boda, aunque aún no había habido una propuesta oficial. Ethan decía que quería hacer todo bien. Primero construir una carrera para asegurarnos el futuro, y luego formalizar nuestra relación. Yo esperaba, le apoyaba, le preparaba la cena cuando se quedaba hasta tarde, aplazaba nuestros planes cuando tenía que trabajar los fines de semana, cancelaba mis reuniones de trabajo cuando aparecía de improviso con flores y me proponía una cena romántica. ¿Y mi empresa? Creció a pesar de todo. 3 años después de conocer a Ethan, ya tenía 15 empleados fijos y una oficina en un centro de negocios. No en el centro, como soñaba, pero aún así, organizaba eventos corporativos para las empresas más importantes de la ciudad, incluidas las fiestas anuales del bufete de abogados de mi padre. Los clientes apreciaban mi atención al detalle, mi puntualidad y mi capacidad para resolver problemas sobre la marcha. Pero Ethan, él siempre se tomó mi trabajo como una especie de hobby. A veces se olvidaba de los eventos importantes que yo organizaba, o llegaba tarde y cansado, apenas escuchando mis historias sobre los éxitos. «Todo va bien, ¿verdad?», me decía cuando intentaba compartir con él mis problemas o dudas sobre el negocio. «Tu empresa es estable. Yo, en cambio, estoy pasando por un momento realmente difícil. Este nuevo cliente me está volviendo loco». Y yo cedía. Siempre cedía. Ponía sus necesidades, sus problemas, su carrera en primer lugar. Porque así me educaron. Para apoyar a mis seres queridos, para ser un pilar, para sacrificarme. Y luego, Bridget empezó a entrar cada vez más en nuestras vidas. Mi hermana. Siempre tuvimos una relación complicada. Bridget es 3 años menor que yo, pero desde pequeña parecía ser la que llevaba la voz cantante. Brillante, audaz, segura de sí misma. A mi madre le gustaba repetir, Bridget sabe lo que quiere. Nuestros padres la adoraban. Mi padre la llamaba mi pequeña princesa, y mi madre siempre encontraba excusas para sus actos. Cuando Bridget sacaba un 4, era un logro. Cuando yo sacaba un 4, mi madre me preguntaba, ¿por qué no un 5? No culpo a Bridget por ser la favorita. Simplemente encajaba mejor con lo que nuestros padres querían. Era la hija perfecta. Emocional, sociable, con una lujosa melena rubia que había heredado de mamá, y los ojos marrones de papá. Yo era más reservada, práctica, con cabello castaño de color indefinido y ojos verdes, que nadie más tenía en la familia. Pero quería a mi hermana. Siempre la defendía. Cuando sus compañeros de clase se burlaban de ella en la escuela primaria, yo, que estaba en la secundaria, iba y me enfrentaba a los acosadores. Cuando suspendió el examen de química en el instituto, la ayudé a prepararse para el examen de recuperación, aunque yo tenía mi propia graduación. Cuando rompió con su primer novio serio en la universidad, fui desde otra ciudad para pasar el fin de semana con ella, aunque estaba en medio de un proyecto importante. Pero con Bridget siempre había algo complicado. Sabía manipular. Sabía conseguir lo que quería sin preocuparse demasiado por las consecuencias para los demás. Cuando conoció a Ethan por primera vez, en la cena de Navidad de mis padres hace 3 años, enseguida me di cuenta de cómo lo miraba. Con interés. Con interés. Pero descarté esos pensamientos. Bridget coqueteaba con todos los hombres atractivos. Era parte de su naturaleza. «Laurel, es fantástico»,
dijo después de la cena, mientras me ayudaba con los platos. Inteligente, guapo, ambicioso. Te ha tocado el gordo, hermanita. Sonreí, sintiéndome orgullosa. Sí, es realmente especial. Y trabaja con papá, añadió con un brillo especial en los ojos. Llegará lejos, estoy segura. Durante los años siguientes, Bridget comenzó a aparecer en nuestras vidas cada vez con más frecuencia. Al principio, simplemente nos encontraba, por casualidad, en las comidas familiares. Luego empezó a llamar a Ethan para preguntarle sobre asuntos legales. Trabajaba en una agencia de marketing y, según ella, a veces necesitaba asesoramiento legal. Ethan es muy útil, me dijo una vez. Ray explica todo de forma muy sencilla, no como otros abogados con su jerga. Ethan parecía disfrutar de su atención. Empezó a mencionarla más a menudo en sus conversaciones. Bridget me ha contado hoy la nueva estrategia de su agencia. Es un enfoque muy inteligente. Oh, Bridget nos ha invitado a una fiesta el viernes. ¿Te parece bien? No me parecía mal. ¿Por qué iba a parecerme mal? Era mi hermana. Confiaba en ella. Confiaba en él. Pero había momentos en los que captaba sus miradas a través de la mesa. Momentos en los que la conversación entre ellos se volvía más silenciosa cuando yo me acercaba. Momentos en los que Ethan recibía un mensaje y sonreía de una manera especial, y luego rápidamente escondía el teléfono cuando yo le preguntaba quién era. Una vez, unos 6 meses antes del compromiso, llegué a casa antes de lo previsto, porque un cliente había cancelado una reunión. Oí risas en el salón, las risas de Bridget. Estaba sentada en nuestro sofá, junto a Ethan, tan cerca que sus rodillas se tocaban. Delante de ellos, sobre la mesa, había una botella de vino. No me vieron enseguida, y oí a Bridget decir, «Eres demasiado bueno para ella, ¿sabes? Ni siquiera se da cuenta de la suerte que tiene». Ethan sonrió, pero no la contradijo. No le dijo que él era el afortunado por tenerme a mí. Simplemente bebió un sorbo de vino y se encogió de hombros. Entonces tosí y se dieron la vuelta. Bridget ni siquiera parecía culpable. «Oh, Laurel», exclamó. «Llegas pronto. Estábamos hablando del evento benéfico que estás organizando para papá. Creo que puedo ayudar con la publicidad». «Qué amable por tu parte», respondí, tratando de no mostrar mi incomodidad. «Pero mi gente ya lo tiene todo cubierto». «Bueno, un poco de ayuda extra nunca viene mal, ¿verdad?». Sonrió con su sonrisa característica, que siempre funcionaba con nuestros padres. «Por cierto, pareces cansada. ¿Has tenido un día duro?». «Normal». Colgué el bolso y fui a la cocina, tratando de ordenar mis pensamientos. Ethan me siguió unos minutos después. «¿Todo bien?», me preguntó, abrazándome por detrás. «Sí», mentí. «Solo estoy cansada». Bridget propuso pedir comida para todos. «¿Te quedas a cenar?». Acepté, porque ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Decirle a mi prometido que no quería que mi hermana cenara en mi casa? Habría sonado mezquino, celoso. Y yo no quería ser así. Así continuó durante meses. Bridget siempre estaba presente. En las comidas familiares, en las fiestas. A veces simplemente venía de visita, de paso. Siempre encontraba una excusa para ponerse en contacto con Ethan. Necesitaba consejos sobre un contrato. Quería recomendarlo a un amigo. O simplemente se lo encontraba, por casualidad, cerca de la oficina. ¿Y yo? Me sumergí en el trabajo. Mi empresa crecía. Ahora tenía 25 empleados y realmente me había convertido en una de las mejores organizadoras de eventos de la ciudad. Disfrutaba de mi trabajo, de crear momentos perfectos para otras personas. Quizás por eso me esforcé tanto con nuestra fiesta de compromiso. Quería crear el momento perfecto para Ethan y para mí. Un mes antes de la fecha prevista para el compromiso, Ethan empezó a comportarse de forma extraña. Se volvió más distante y se quedaba más a menudo hasta tarde en el trabajo. A veces le oía hablar en voz baja por teléfono a altas horas de la noche y, cuando le preguntaba quién le había llamado, me decía que era un cliente de otra zona horaria. Le creí, quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa como para considerarla. Pero las señales estaban por todas partes. Bridget empezó de repente a interesarse por mis planes para la fiesta de compromiso. «¿Qué vestido te vas a poner?», me preguntaba. «¿Qué flores?».
¿A qué hora empezará todo? Le conté todo, encantada de su repentino interés por mi vida. Pensé que por fin nos estábamos acercando como hermanas, pero una semana antes de la fiesta, Ethan dijo que quería darme una sorpresa. No preguntes qué será, me dijo, y me besó en la frente. Solo confía en mí. Hará que nuestra noche sea especial. Y yo confié, porque quería creer que éramos la pareja perfecta, que Ethan y yo formaríamos una familia perfecta, que todos esos años de apoyo, sacrificios y concesiones no habían sido en vano. Ahora, de pie frente a las fotos en la pared de mi casa vacía, me daba cuenta de que siempre había sabido la verdad. Había visto las señales. Sentía que algo no estaba bien, pero deseaba tan desesperadamente que todo fuera perfecto, que cerraba los ojos ante lo obvio. Ethan nunca me valoró de verdad. Valoraba mi apellido, mis contactos, mi dinero. Me veía como un trampolín hacia una vida mejor, hacia una sociedad en la empresa de mi padre. Y cuando se presentó la oportunidad de dar un paso más hacia arriba, hacia una versión más joven y brillante de mí misma, hacia la verdadera favorita de la familia Morgan, no lo dudó. Y Bridget, ella siempre tomaba lo que quería, siempre intentaba superarme, demostrar que era mejor que yo. Casarse con mi prometido en mi propia fiesta de compromiso era solo otro trofeo más en nuestra eterna competencia, en la que yo ni siquiera quería participar. Quité de la pared la última foto, aquella en la que los tres sonreíamos en el cumpleaños de mi padre el año pasado. La miré un momento más y luego la tiré contra la pared. El cristal se rompió y los pedazos se esparcieron por el suelo, al igual que mis ilusiones sobre la familia perfecta. Era hora de afrontar la realidad y hacer algo con esa verdad. Pasé exactamente 2 semanas lamiéndome las heridas. Y luego, una mañana, me desperté y comprendí que ya era suficiente. No soy el tipo de mujer que va a sufrir eternamente por la traición de su marido y su hermana. Soy el tipo de mujer que toma el control de la situación. En primer lugar, tenía que pensar en mi negocio. Morgan Events era mi creación, mi orgullo, lo único que había construido sin la influencia del nombre de mi padre. Y ahora que Ethan se había convertido en mi enemigo, tenía que proteger la empresa. Él sabía demasiado. Los contactos de mis clientes, los detalles de los contratos, incluso mis datos bancarios. Y lo más importante, tenía influencia sobre mi padre, y la mayoría de mis clientes más rentables estaban relacionados de alguna manera con el bufete de abogados Morgan y Partners. Mi primer paso fue convocar a mis mejores gerentes, Rachel y James, a una reunión urgente. Tengo noticias poco agradables para ustedes, les dije cuando nos sentamos en mi oficina. Podríamos perder varios clientes importantes en los próximos meses. ¿Por qué? Preguntó Rachel con el ceño fruncido. Nuestro trabajo es impecable, todos están satisfechos. Por mis circunstancias personales, respondí con franqueza. Supongo que ya habéis oído hablar del fiasco de mi fiesta de compromiso. Se miraron el uno al otro. Por supuesto que lo habían oído. Toda la ciudad no hablaba de otra cosa. Laurel, comenzó James con suavidad. Llevamos 7 años juntos. Tu drama personal no afectará a nuestra profesionalidad. No se trata de nuestra profesionalidad. Negué con la cabeza. Se trata de que Ethan puede empezar a perjudicarnos debido a su posición en la empresa de mi padre. Muchos de nuestros clientes son socios comerciales o amigos de mi padre. ¿Y qué propones? Preguntó Rachel. Diversificación. Abrí ante ellos una carpeta con el nuevo plan. Debemos reducir nuestra dependencia de los clientes relacionados con mi padre. Empezar a buscar más activamente nuevos clientes en otros ámbitos. Y, quizá, ampliar la gama de servicios. Pasamos 3 horas discutiendo la estrategia. James sugirió que prestáramos atención al sector tecnológico, que estaba creciendo rápidamente en nuestra ciudad. Rachel mencionó sus contactos en la industria de la moda. Al final de la reunión, teníamos un plan de acción claro para los próximos 6 meses. Gracias, les dije cuando ya se iban, por su apoyo y por no hacer preguntas innecesarias. Estamos de tu lado, Laurel, respondió Rachel simplemente. El siguiente paso era algo más complicado. Necesitaba saber más sobre Ethan, sobre su verdadera esencia. Y para ello, decidí reunirme con alguien que lo conociera antes que yo. Amelia Donovan fue la primera novia seria de Ethan en nuestra ciudad. Salieron juntos durante aproximadamente un año antes de separarse repentinamente,
poco antes de que él me conociera. Ethan casi nunca hablaba de ella, y cuando le preguntaba, respondía evasivamente. Simplemente no encajábamos. No fue difícil encontrarla. Amelia trabajaba como directora artística en una conocida agencia de publicidad. Le envié un correo electrónico presentándome como una posible clienta que quería hablar sobre una posible colaboración. Aceptó quedar en una cafetería cerca de su oficina. Cuando entré, Amelia ya estaba esperando. Una mujer alta, con el pelo corto y unos penetrantes ojos oscuros. Me reconoció de inmediato. Laurel Morgan, dijo cuando me acerqué a su mesa. Me imaginé que eras tú. Vi las noticias sobre la fiesta. Perdona por el pequeño engaño. Me senté frente a ella. No estaba segura de que aceptaras reunirte conmigo si te decía la verdad. Depende de cuál sea la verdad. Me miró atentamente. ¿Qué quieres saber? Quiero saber sobre Ethan, sobre ti, sobre por qué rompisteis. Amelia suspiró y dio un sorbo a su café. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Por supuesto. Se quedó callada, como sopesando cuánto contar. Luego comenzó. Nos conocimos en una gala benéfica. En aquel momento, yo estaba trabajando en un gran proyecto para una fundación infantil. Ethan representaba a un bufete de abogados, que era uno de los patrocinadores. Era encantador, atento, sonrió con amargura. Ya sabes cómo son estas cosas. Me hacía sentir especial. Asentí. Sí, lo sabía. Al principio todo era maravilloso. Apoyaba mi carrera, se interesaba por mis proyectos, y luego hizo una pausa. Luego le presenté a mi padre. ¿Y qué pasó? Mi padre es Victor Donovan. ¿Has oído hablar de él? ¿El miembro del Consejo de Administración de Atlantic Media Group? Me sorprendió. Exacto. Y de repente Ethan empezó a interesarse más por mi padre que por mí. Me pedía constantemente que organizara reuniones, cenas, encuentros con los socios comerciales de mi padre. Empezó a hacer planes para pasar al departamento corporativo de su bufete de abogados. Amelia apartó la mirada y miró por la ventana. Y entonces descubrí que estaba saliendo con la asistente de mi padre, al mismo tiempo que conmigo. Ella tenía acceso directo a su agenda, sus contactos, sus documentos. Amelia volvió a mirarme. Cuando lo confronté, lo negó todo. Y luego simplemente se fue. Dijo que yo era paranoica y que no necesitaba una relación así. Y un mes después apareció en la oficina de mi padre. Añadí en voz baja. Exacto, asintió Amelia. He oído que tu padre le ofreció un puesto después de que uno de sus socios comerciales le recomendara a Ethan. ¿Adivinas quién? ¿Tu padre? ¡Bingo! Me saludó con la taza. Ethan logró impresionarlo en las pocas reuniones que organicé. Mi ruptura con Ethan no afectó en absoluto la opinión de mi padre sobre sus cualidades profesionales. Me quedé sentada, tratando de asimilar toda la información. Así que Ethan utilizaba a las mujeres como peldaños para ascender en su carrera. Primero, a Amelia y sus contactos en la corporación mediática. Luego, a mí y mi acceso al bufete de abogados de su padre. Y ahora a Bridget, una versión más joven y prometedora de mí, la verdadera favorita de la familia Morgan. Gracias por contármelo, dije finalmente. Eso explica muchas cosas. ¿Sabes? Amelia me miró directamente a los ojos. Cuando leí lo que pasó en tu fiesta, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Lo que hiciste, con dignidad, pero con firmeza, es impresionante. Él no se lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba, respondí con sinceridad. ¿Qué vas a hacer ahora? Aún no lo sé con certeza, pero algo me dice que Ethan no se interesó por mi familia sin motivo, y tengo la intención de averiguar de qué se trata. Cuando nos despedimos, Amelia me apretó la mano. Ten cuidado, Laurel. Ethan puede parecer indeciso, pero es peligroso cuando se trata de sus ambiciones. Asentí, entendiendo lo que quería decir, y sabiendo ya que no pararía hasta descubrir la verdad. Al día siguiente, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba mi madre, impecablemente vestida y con una expresión de tristeza contenida en el rostro. Laurel, querida, dijo, ¿puedo pasar? Me aparté en silencio, dejándola entrar en la casa. Miró a su alrededor,
fijándose en las fotos que habían sido retiradas de las paredes y en el desorden general que aún no había tenido tiempo de limpiar. Estoy preocupada por ti, comenzó, sentándose en el sofá. No contestas al teléfono, no vienes a las comidas familiares. ¿En serio? No pude contener el sarcasmo. Me pregunto por qué. Laurel, entiendo que estés molesta. Lo que hicieron Ethan y Bridget es imperdonable. Pero somos una familia. Debemos permanecer unidos. La miré, sin poder creer lo que oía. ¿Permanecer unidos? Después de que mi hermana se llevara a mi prometido en mi propia fiesta de compromiso, cometieron un terrible error, asintió mi madre. Pero Bridget dice que están realmente enamorados. A veces estas cosas simplemente suceden. ¿Simplemente suceden? Sentí que me hervía la sangre. Mamá, lo planearon. Durante meses. A mis espaldas. ¿Cómo puedes justificarlos? No los justifico. Levantó la voz, pero enseguida se controló. Solo digo que la situación es complicada, y tenemos que pensar en las consecuencias. ¿Qué consecuencias? La reputación de nuestra familia, por supuesto. La gente habla, Laurel. Tu escena en la fiesta ha dado lugar a muchos rumores. Así que eso es. No era mi corazón roto lo que le preocupaba, sino la imagen de la familia Morgan ante la sociedad. ¿Mi escena? Repetí. ¿Te refieres a cómo expulsé con dignidad a los traidores, en lugar de montar un escándalo? ¿A eso le llamas escena? No tergiverses mis palabras. Frunció el ceño mi madre. Solo quiero que nos sentemos todos y discutamos tranquilamente la situación. Bridget está dispuesta a disculparse. Ethan también. ¿Pedir perdón? Me eché a reír, pero no había ni una pizca de alegría en esa risa. ¿Y luego qué? ¿Tengo que perdonarlos y desearles una feliz vida familiar? Bueno, con el tiempo, tal vez. Me levanté, incapaz de seguir sentada a su lado. Mamá, siempre has puesto a Bridget en primer lugar. Siempre has justificado sus acciones, por muy egoístas que fueran. Pero esta vez no voy a ceder. No voy a traicionarme a mí misma por mantener la apariencia de una familia perfecta. Laurel. Ella también se levantó. ¿Cómo puedes decir eso? Siempre os he querido a las dos por igual. No, respondí con calma. Eso no es cierto. Y las dos lo sabemos. Siempre he sido la que tenía que ser más inteligente, más responsable, más comprensiva. La que tenía que ceder y sacrificarse. Pero ya no. Mamá me miró con una mezcla de sorpresa y ¿miedo? Quizás era la primera vez que me veía así, segura, inquebrantable, dispuesta a defender mis intereses. No sé qué te ha pasado, dijo finalmente, pero estás cometiendo un gran error al alejar a tu familia en un momento como este. Quizás. Me acerqué a la puerta y la abrí. Pero es mi error y viviré con él. Cuando se marchó, sentí un extraño alivio. Por primera vez en mi vida, le había dicho a mi madre la verdad sobre mis sentimientos, sobre los años de resentimiento oculto por el trato desigual que nos había dado a mi hermana y a mí. Y aunque eso no cambió su opinión, cambió algo en mí. 2 días después, mi padre me llamó por teléfono. Laurel. Su voz sonaba tensa. Tenemos que hablar. No es sobre asuntos familiares, es sobre negocios. Nos reunimos en su oficina, un enorme despacho en esquina con ventanas panorámicas que daban al centro de la ciudad. Mi padre estaba sentado detrás de su enorme mesa de roble, tan canoso y distinguido con su traje perfectamente entallado. He oído que has quedado con Amelia Donovan, dijo sin preámbulos. Me puse tensa. ¿Cómo lo sabía? ¿Importa eso? Quizás. Me miró con aire evaluador. ¿Qué te ha contado? Sobre Ethan. Sobre cómo la utilizó para acceder a su padre y a sus contactos. ¿Y has decidido que ha hecho lo mismo contigo? ¿Acaso no es así? Repliqué. Se salió conmigo para conseguir un puesto en tu bufete, y ahora que su posición se ha consolidado lo suficiente, ha decidido pasar a una opción más prometedora. Bridget, mi padre suspiró y se frotó la nariz. Laurel, Ethan es uno de nuestros mejores abogados jóvenes. Sí, es ambicioso. Sí, a veces se pasa de la raya, pero es valioso para la empresa. ¿No te importa que le haya roto el corazón a tu hija mayor?
Je, intenté hablar con calma, pero sentía que me temblaba la voz. Por supuesto que me importa, frunció el ceño. Pero los negocios son los negocios, y quiero pedirte que no hagas nada precipitado. ¿A qué te refieres? Que no investigues a Ethan, que no intentes encontrar nada que pueda dañar su reputación, o la reputación de la empresa. Miré atentamente a mi padre. Había algo extraño en sus ojos. ¿Ansiedad? ¿Miedo? Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué lo defiendes tanto? No, no, no lo defiendo. Desvió la mirada. Defiendo la empresa, mi legado, lo que he construido durante toda mi vida. ¿Y cómo está Ethan relacionado con ese legado? Trabaja en asuntos importantes, asuntos que requieren un enfoque especial. Un enfoque especial, repetí. Es decir, ¿no del todo legal? No me pongas palabras en la boca. De repente se enfadó mi padre. Solo te pido que no te entrometas en asuntos que no te incumben. ¿Que no me incumben? Lo miré directamente a los ojos. Tu protegido me traicionó con mi hermana en mi propia fiesta de compromiso. ¿Y dices que eso no me incumbe? Me refiero a los negocios, Laurel, a asuntos legales. Y yo hablo de que, al parecer, Ethan tiene algún tipo de influencia sobre ti, tan fuerte que estás dispuesto a defenderlo a él en lugar de a tu propia hija. Mi padre apretó con fuerza los puños sobre la mesa. No voy a discutir esto. Solo, ten cuidado, Laurel. No te metas en asuntos que puedan tener consecuencias impredecibles. Esa conversación solo confirmó mis sospechas. Algo raro estaba pasando en la empresa de mi padre, y Ethan estaba involucrado de alguna manera. Ahora estaba segura de que tenía que indagar más. Pasé los días siguientes recopilando información. Revisé las noticias sobre los casos judiciales que llevaba la empresa de mi padre. Estudié los informes financieros que estaban disponibles públicamente. Pregunté a mis conocidos en los círculos jurídicos, y poco a poco fui encajando las piezas del rompecabezas. Varios de los grandes clientes de mi padre estaban involucrados en negocios dudosos, blanqueo de dinero, evasión fiscal, violación de la legislación antimonopolio. Y en la mayoría de estos casos, Ethan figuraba como abogado principal, asesoraba a los clientes sobre optimización fiscal y les ayudaba a crear complejas estructuras corporativas que permitían ocultar a los verdaderos propietarios de los negocios. Pero eso no era suficiente. Necesitaba detalles concretos, pruebas, y para ello necesitaba a alguien que entendiera las sutilezas legales mejor que yo, alguien que conociera la empresa desde dentro, pero que no fuera leal a mi padre ni a Ethan. Y entonces me acordé de Noah Harris. Noah había sido socio de Ethan en varios casos importantes 2 años atrás. Habían llegado juntos a la empresa y habían trabajado juntos en proyectos importantes. Y luego Noah se fue de repente y abrió su propio pequeño bufete. Ethan rara vez hablaba de él, y cuando le preguntaba por qué ya no se comunicaban, respondía evasivamente. Tenemos diferentes puntos de vista sobre cómo llevar los negocios. No fue difícil encontrar la oficina de Noah. Era un pequeño local en un edificio antiguo cerca del centro. Sin avisar, fui allí una tarde, cuando ya había terminado la jornada laboral. Noé estaba sentado detrás de una mesa llena de papeles cuando llamé a la puerta entreabierta. Levantó la cabeza y vi el rostro cansado de un hombre de unos 35 años, con ojos bondadosos y unas canas apenas perceptibles en las sienes. «Laurel Morgan», dijo al reconocerme. «No esperaba verte». «Perdona por la visita inesperada», dije entrando en la oficina. «Tengo que hablar contigo, sobre Ethan y sobre mi padre». Se tensó, pero señaló una silla frente a él. «Siéntate. Creo que tenemos cosas que discutir». Me senté, sintiendo que tal vez, por fin, había encontrado un aliado. Alguien que me ayudara a entender lo que estaba pasando y que tal vez tuviera sus propios asuntos pendientes con Ethan. Sé que dejaste la empresa de mi padre por diferencias en la forma de llevar los negocios. Empecé. Y necesito saber cuáles son esas diferencias y cómo se relacionan con Ethan. Noé me miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera sopesando si podía confiar en mí. Finalmente habló. Es una larga historia, Laurel, y no muy agradable. ¿Estás segura de que quieres oírla? Más que nunca, respondí con firmeza. Él asintió y comenzó a contar.
sobre cómo fue descubriendo poco a poco las artimañas que Ethan utilizaba para ayudar a sus clientes a eludir la ley, sobre cómo intentó hablar con mi padre, pero éste lo rechazó diciendo que a veces hay que ser flexible en la interpretación de las normas, sobre cómo Ethan lo había ido apartando poco a poco de los clientes y proyectos importantes. No podía seguir formando parte de eso, concluyó. Así que me fui. Y ahora tienes tu propio despacho, constaté. Sí, dijo, señalando con un gesto su modesto despacho. No es tan rentable como el de tu padre, pero duermo tranquilo. ¿Noah? Me incliné hacia adelante. Necesito tu ayuda. Quiero saber todo sobre los casos que llevaba Ethan, sobre sus clientes, sobre posibles infracciones de la ley. ¿Para qué? Me miró fijamente. ¿Para vengarte de la traición? No solo por eso, respondí con sinceridad. Sí, estoy enfadada. Sí, quiero que pague por lo que ha hecho. Pero hay algo más. Me quedé pensativa, buscando las palabras adecuadas. Ethan me ha utilizado. Está utilizando a mi hermana. Está utilizando a mi padre. Y quiero detenerlo antes de que destruya a toda mi familia. Noah me miró durante un largo rato, como si viera algo que yo misma no veía en mí. De acuerdo, dijo finalmente. Te ayudaré. Pero con una condición. ¿Cuál? Haremos todo según la ley, sin trucos sucios, sin venganza por venganza. Solo la verdad y la justicia. Le tendí la mano. Trato hecho. Él la estrechó y sentí que, por primera vez en esas terribles semanas, surgía la esperanza. La esperanza no solo de venganza, sino de justicia. Esperanza de que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera finalmente a la luz. Dicen que el trauma o bien destroza a una persona, o bien la transforma en algo nuevo, más fuerte, más resistente, como un árbol que ha sobrevivido a una tormenta y ha echado nuevas raíces más fuertes. Había pasado un mes desde mi fiasco con el compromiso. Una mañana me desperté y me di cuenta de que no reconocía a la mujer del espejo, no solo por las ojeras o las mejillas hundidas, no, algo había cambiado fundamentalmente en mí. Había una nueva firmeza en mi mirada, una nueva seguridad en mi postura. Ese fue el día de mi transformación. Me inscribí en el mejor salón de belleza de la ciudad y pasé allí 5 horas. Cuando salí, mi larga melena castaña era más corta, con un corte moderno y ligeros reflejos dorados. Luego fui de compras y compré ropa que antes no me atrevía a llevar. Más atrevida, más elegante, menos cómoda para Ethan. Eso fue solo el comienzo. La verdadera transformación se produjo en mi interior. Al día siguiente, reuní a todo mi equipo de Morgan Events para una reunión general. 28 pares de ojos me miraban con curiosidad cuando salí al pequeño escenario improvisado en nuestra oficina. Gracias por venir, comencé. Las últimas semanas han sido difíciles para mí personalmente, pero hoy no quiero hablar del pasado, sino del futuro de nuestra empresa. Abrí en el proyector la presentación que había preparado durante toda la noche. Morgan Events siempre ha sido conocida por su fiabilidad y su enfoque tradicional en la organización de eventos. Esto nos ha traído éxito y estoy orgullosa de ello. Hice una pausa. Pero el mundo está cambiando. Y nosotros debemos cambiar con él. La siguiente diapositiva mostraba el nuevo logotipo de la empresa. Más moderno, con líneas limpias y una gama de colores fresca. A partir de hoy, ampliamos nuestros horizontes. Trabajaremos no solo con el sector empresarial, sino también con startups tecnológicas, organizaciones culturales y medios de comunicación. La semana que viene inauguraremos un nuevo departamento que se especializará en eventos digitales. Vi cómo cambiaban las caras de mis empleados, pasando de la sorpresa al entusiasmo. Es ambicioso, reconocí, pero sé que juntos lo conseguiremos. ¿Alguna pregunta? Las manos se levantaron casi al unísono. Durante la siguiente hora discutimos los detalles de la nueva estrategia. Sentí cómo cambiaba la energía en la sala, cómo se iluminaban los ojos de mi gente. Fue una sensación maravillosa volver a sentirme totalmente involucrada en mi negocio, volver a arder por las ideas. Después de la reunión, Rachel se acercó a mí. ¿Quién eres y qué has hecho con nuestra cautelosa Laurel? Bromeó.
pero en sus ojos se veía un entusiasmo sincero. La antigua Laurel salió del edificio. Sonreí. Para siempre. Por la noche, quedé con Noah en un pequeño restaurante italiano a las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de los lugares habituales de los colegas de mi padre. Vaya, dijo cuando me acerqué a la mesa. Estás irreconocible. ¿Eso es bueno o malo? Pregunté, sentándome frente a él. Es impresionante. Sonrió, y me di cuenta de que sus ojos no eran simplemente marrones, sino que tenían destellos dorados. Es extraño que no me hubiera fijado en eso antes. ¿Más? ¿Has encontrado algo? Fui directa al grano. Noé asintió y sacó una carpeta con documentos de su maletín. Durante los últimos 3 años, tu padre y Ethan han trabajado con varios clientes que eran, digamos, no muy limpios ante la ley. Desplegó los documentos ante mí. Copias de contratos, extractos bancarios, correos electrónicos. ¿Ves estas empresas? Atlantic Ventures, New Line Investments, Golden Bridge Capital. Todas pertenecen a una sola persona. Victor Carpenter, un magnate petrolero conocido por sus agresivas prácticas empresariales. ¿Y qué hay de malo en ellas? Se utilizan para blanquear dinero y evadir impuestos. Mira estas transacciones, señaló las columnas de números. El dinero se transfiere entre empresas sin motivo comercial aparente, a menudo a través de paraísos fiscales. Y mi padre y Ethan, ellos diseñaron toda esta estructura, crearon la base legal para estas transacciones, hicieron que todo pareciera legal sobre el papel. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Esto es grave. ¿Cómo de grave? Noah se frotó la barbilla. Si esto llega a la fiscalía, tu padre podría recibir hasta 10 años. Ethan, un poco menos, ya que no firmó los documentos principales, pero su carrera habría terminado definitivamente. Me quedé sentada, tratando de asimilar la información. Mi padre, Harrison Morgan, un abogado respetado, podría acabar en la cárcel. Hay algo más, continuó Noah, sacando otro documento. Aquí está la declaración de intenciones que Ethan preparó el mes pasado. Planea convertirse en socio de pleno derecho de la empresa el próximo trimestre. Y dentro de un año, dirigir el departamento corporativo. El mismo departamento que lleva los casos de Carpenter, dije lentamente. Exacto, asintió Noah. Y hay algo más interesante. Fíjate en la fecha de su declaración. Lo hice. 3 días antes de mi fiesta de compromiso. Ya tenía pensado dejarte, dijo Noah con suavidad. Pero necesitaba una salida más dramática. Algo que te hiciera parecer culpable ante tu familia. Y Bridget era la herramienta perfecta, concluí su pensamiento. La hermana menor, la favorita de los padres. Si él está con ella, automáticamente tiene el apoyo de mis padres. Y acceso a la influencia de tu padre, añadió Noah, lo cual, al parecer, era su verdadero objetivo todo este tiempo. Me recosté en la silla, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. Era doloroso darme cuenta de lo cínicamente que me habían manipulado, pero también era un alivio que por fin todo encajara, que el rompecabezas se completara. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora necesitamos más pruebas, respondió Noah. Estos documentos son solo la punta del iceberg. Necesitamos acceso a las comunicaciones internas, al correo electrónico, a las reuniones en las que se discutieron estos planes. ¿Y cómo lo conseguiremos? Noah suspiró. Es complicado, pero estoy trabajando en ello. Tengo contactos en la fiscalía que llevan mucho tiempo interesados en Carpenter. Si podemos proporcionarles suficiente información para iniciar una investigación oficial, eso destruirá la empresa de mi padre, dije en voz baja. Es posible, respondió Noah con sinceridad, pero también detendrá a Ethan y tal vez salvará a tu padre de problemas aún mayores en el futuro. Asentí con la cabeza. Era una decisión difícil, pero parecía ser la única correcta. A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada de Bridget. Quería que nos reuniéramos, solo para hablar. Acepté, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Quedamos en una cafetería del centro comercial, un territorio neutral. Bridget no parecía tan radiante como de costumbre. Estaba pálida, con una sonrisa forzada y movimientos nerviosos.
Gracias por venir, dijo cuando nos sentamos a la mesa. No estaba segura de que aceptaras. ¿Qué quieres, Bridget? Le pregunté directamente. Suspiró. Quería decirte que lamento cómo han salido las cosas. En la fiesta. Fue feo. ¿Feo? No pude contener el sarcasmo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Laurel, entiendo que estés enfadada. Tienes derecho a estarlo. Pero lo mío con Ethan es real. No planeamos enamorarnos. Simplemente sucedió. La miré directamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo a mis espaldas? Ella apartó la mirada. ¿Es complicado? No, es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, admitió finalmente. Pero al principio solo eran conversaciones. Hablábamos mucho. Él me entendía como nadie lo había hecho antes. Y luego, y luego decidisteis que la mejor manera de decírmelo era confesándolo en mi propia fiesta de compromiso. Fue idea suya, dijo Bridget rápidamente. Dijo que sería más honesto que ocultarlo, que merecías saber la verdad. Qué noble por su parte. Sentí cómo me hervía la sangre. Y qué conveniente para su carrera. ¿A qué te refieres? A nada, negué con la cabeza. Bridget, ¿de verdad crees que está contigo por amor? ¿Que no tiene nada que ver con tu apellido y tu acceso a nuestro padre? Ella se tensó. Por supuesto que es por amor. No deja de decirme lo mucho que me quiere, lo feliz que está de haber encontrado por fin a su media naranja. Noté una sombra de duda en sus ojos. Quizás no todo era tan perfecto en su nuevo amor. Te dice todo lo que quieres oír, le dije con suavidad. Es un maestro en eso. Créeme, lo sé. Solo estás celosa, replicó Bridget, pero sin verdadera convicción. No puedes creer que él me haya elegido a mí en lugar de a ti. Si eso es lo que piensas, dije levantándome. Bridget, algún día te darás cuenta de que él también te está utilizando. Espero que no sea demasiado tarde. Me fui, dejándola sentada con una taza de café medio vacía y una expresión de desconcierto en el rostro. A pesar de todo, sentí lástima por ella. Bridget siempre había sido un alma un poco perdida, en busca de aprobación y amor. Quizás por eso se había convertido en un blanco tan fácil para Ethan. La vida comenzaba a cobrar un nuevo impulso. Mi negocio prosperaba con la nueva estrategia. Habíamos conseguido varios contratos importantes con empresas tecnológicas que querían organizar lanzamientos de productos innovadores. Pasaba más tiempo en la oficina, sumergida en el trabajo que siempre me había gustado, pero al que no había prestado suficiente atención en los últimos años. Y entonces ocurrió algo inesperado. Me llamó David Foster, fundador y presidente de Foster Legal, el principal competidor del bufete de abogados de mi padre. Señorita Morgan, su profunda voz sonaba cordial. He oído muchas cosas buenas sobre su empresa, especialmente después de ese incidente en su fiesta. Me puse tensa. Gracias, señor Foster. ¿En qué puedo ayudarle? Estamos planeando un gran evento para el mes que viene, el 20º aniversario de nuestra firma. Queremos algo realmente especial, que sea memorable para toda la comunidad jurídica. Y me han dicho que usted es la mejor de la ciudad. Era una gran oportunidad. Foster Legal era conocida por sus lujosos eventos y sus generosos presupuestos, pero también significaba un conflicto directo con los intereses de mi padre. Señor Foster, comencé con cautela. Usted sabe que soy la hija de Harrison Morgan. Por supuesto, dijo con una sonrisa en su voz. Por eso le llamo. Hay rumores de que usted y su padre han tenido cierta tensión últimamente, al igual que con su exnovio. Así que la comunidad jurídica ya ha estado cotilleando sobre nuestra ruptura. Estupendo. Mi reputación profesional no depende de mis relaciones familiares, dije con firmeza. Y eso es precisamente lo que me gusta, señorita Morgan. Profesionalidad, independencia, valentía. Hizo una pausa. Entonces, ¿aceptará encargarse de nuestra fiesta? Tomé la decisión casi al instante. Sí, señor Foster. Será la mejor fiesta que su bufete haya visto jamás. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña emoción. Sin duda, era un riesgo. Mi padre lo consideraría una traición.
pero también era una oportunidad para demostrar que podía valerme por mí misma, independientemente del nombre de mi familia. Las semanas siguientes pasaron a un ritmo frenético. Trabajé en el proyecto para Foster, al tiempo que desarrollaba nuevas líneas de negocio, y seguía recopilando información sobre los asuntos de Ethan con la ayuda de Noah. Noah y yo nos veíamos cada vez más a menudo. Al principio eran reuniones puramente de negocios, en las que discutíamos documentos y estrategias, pero poco a poco nuestras conversaciones se fueron volviendo más personales. Descubrí que había crecido en un pequeño pueblo de Oregón, que tenía una hermana menor que era profesora de escuela, que le gustaban los viejos discos de jazz y las caminatas por la montaña. Una noche, después de un día especialmente largo trabajando en los documentos, decidimos relajarnos y fuimos a un bar de jazz. ¿Sabes?, dijo Noah mientras estábamos sentados escuchando el maravilloso saxofón. Siempre me has gustado. Ah, a mí, me sorprendió. Apenas nos conocíamos antes de todo esto, pero te veía en los eventos corporativos. ¿Cómo lo organizabas todo? ¿Cómo te comunicabas con la gente? Siempre parecías tan íntegra. Sabes lo que quieres. Sonreí con amargura. Evidentemente, no se me da muy bien juzgar a las personas. Todos cometemos errores, dijo, cubriendo mi mano con la suya. La cuestión es qué hacemos después de esos errores. Su tacto era cálido y tranquilizador. No retiré la mano. Esa noche, de vuelta a casa, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía feliz. No eufórica, ni locamente enamorada, sino simplemente feliz y tranquila. Satisfecha. El fin de semana quedé con mi vieja amiga Catherine, a la que casi no había visto en los últimos 2 años. Éramos amigas desde la universidad, pero después de que empezara a salir con Ethan, nuestros caminos se fueron separando poco a poco. Él siempre encontraba una excusa para no ir a nuestras quedadas y, con el tiempo, yo simplemente dejé de intentarlo. «Dios mío, Laurel, estás estupenda», exclamó Catherine cuando nos encontramos en el parque para correr. Nuevo peinado, nuevo estilo, y una energía renovada. Me siento como si hubiera renacido, le confesé mientras corríamos lentamente por el sendero del parque. Es como si te hubieras quitado un gran peso de encima. Siempre supe que Ethan no era adecuado para ti, dijo Catherine. Era demasiado controlador. Siempre intentaba cambiarte. ¿En serio?, me sorprendió. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Te lo dije al principio, me miró. Pero no quisiste escucharme. Y luego, simplemente dejamos de vernos. Sentí una punzada de vergüenza. ¿Cuántas cosas me había perdido? ¿Cuántas relaciones había descuidado por Ethan? Lo siento, Kat. Estaba ciega. Oye, no pasa nada. Me dio un ligero codazo en el hombro. Lo importante es que ahora ves las cosas con claridad y, por lo que parece, estás avanzando. Cuéntame cosas de ese chico nuevo, Noah. ¿Qué? Casi tropiezo. Solo colaboramos. Sí, claro. Me guiñó un ojo. Jessica os vio en el bar de jazz la semana pasada. Dijo que parecíais muy íntimos. Sentí cómo me sonrojaba. Es complicado, estamos trabajando en un proyecto importante, y él realmente me está ayudando. Pero no estoy lista para una nueva relación, no después de todo lo que pasó. ¿Quién habla de relaciones?, preguntó Catherine inocentemente. Quizás solo necesitas un amigo, o algo sencillo y agradable, sin compromisos. Me eché a reír, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo. ¿Cómo echaba de menos esas conversaciones? La amistad sin segundas intenciones ni manipulaciones. Las 2 semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo. Los preparativos para la fiesta de aniversario de Foster Legal iban a toda marcha. Me ocupé personalmente de cada detalle, sabiendo que era mi oportunidad de mostrar a toda la comunidad jurídica de la ciudad de lo que era capaz Morgan Evans. Y, tal vez, de fastidiar un poco a mi padre y a Ethan. David Foster resultó ser un cliente maravilloso, generoso, pero con una visión clara de lo que quería. Tiene que ser el evento más elegante del año, dijo durante nuestra primera reunión, pero con un toque especial, algo que haga que la gente hable de ello durante meses. Y yo sabía cuál sería ese toque especial.
Decidí celebrar la fiesta en el Sky Lounge, un nuevo y lujoso espacio en la última planta del rascacielos más alto de la ciudad, con ventanas panorámicas que ofrecían vistas de toda la ciudad, incluido el edificio donde se encontraba la empresa de mi padre. Simbólico, ¿no? A Foster le encantó la idea. Genial, Laurel. Simplemente perfecto. Harrison verá nuestra celebración desde su oficina. Rió. Eso le hará morderse las uñas. ¿Invitarás a mis padres? Pregunté con cautela. Por supuesto, asintió Foster. Somos competidores, pero no enemigos, y se trata de un evento profesional. Todas las figuras importantes del mundo jurídico recibirán una invitación, reflexionó, incluido tu exnovio. Ahora es una figura bastante influyente en la empresa de tu padre, ¿no? Sí, respondí secamente. Está ascendiendo rápidamente en su carrera. ¿Le preocupa? ¿Su presencia? Pensé en todo lo que sabía ahora sobre Ethan, sobre sus planes y sus intrigas, sobre cómo me había utilizado a mí y ahora utilizaba a Bridget. No, señor Foster. De hecho, creo que será muy instructivo. Me miró con renovado interés. Sabe, señorita Morgan, me parece que tiene algo de su padre, esa misma determinación, pero usted la utiliza de forma mucho más inteligente. Una semana antes de la fiesta, me reuní con Noah para discutir los últimos detalles de nuestro plan. Teníamos todas las pruebas necesarias sobre los negocios ilegales en los que estaban involucrados Ethan y mi padre, pruebas que podían destruir sus carreras y posiblemente llevar a un proceso penal. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Preguntó Noah con seriedad. Es un paso importante. ¿Qué le pasará a mi padre? Lo miré directamente a los ojos. ¿Si entregamos estos documentos a la fiscalía? Noah suspiró. Es difícil decirlo con certeza. Si coopera, reconoce su participación y ayuda a desvelar todo el entramado, quizá consiga un acuerdo de culpabilidad, la pena mínima, quizá incluso la libertad condicional. ¿Y Ethan? Para él es más complicado. Hay pruebas de que fue el instigador de algunos de los planes más dudosos, y es poco probable que llegue a un acuerdo con la fiscalía. Asentí con la cabeza, tomando una decisión. Lo haremos en la fiesta de Foster. Todos estarán allí. Mi padre, Ethan, los abogados más influyentes de la ciudad, los periodistas. Es arriesgado, advirtió Noah. Un escándalo público de tal magnitud. De lo contrario, lo barrerán bajo la alfombra, dije con firmeza. Tú mismo dijiste que Carpenter tiene contactos en las altas esferas. La única manera es hacerlo públicamente, para que no haya vuelta atrás. Noah me miró durante un largo rato, con una mezcla de admiración y preocupación. Has cambiado, Laurel. ¿Para mejor? Para más fuerte, dijo, tomándome de la mano. Estaré contigo, decidas lo que decidas. Le apreté la mano en respuesta, sintiéndome agradecida por su apoyo y algo más, algo que aún no estaba preparada para nombrar. Los últimos días antes de la fiesta pasaron en un torbellino de preparativos. Yo misma revisé cada detalle, desde el menú hasta la iluminación, desde las flores hasta la música. Todo tenía que ser perfecto, porque esta fiesta no sería solo la celebración del 20º aniversario de Foster Legal, sería el momento de la verdad para todos nosotros, para mí, para Ethan, para mi familia. Me paré junto a la ventana del Sky Lounge, contemplando la ciudad que se extendía a mis pies. El sol se ponía, tiñendo los rascacielos de colores dorados y rosados. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Noah. Todo está listo. Mañana todo cambiará. Respiré hondo, sintiendo cómo me temblaban las manos. Mañana por la noche se descubrirán todas las cartas. Mañana por fin jugaré mi parte en este juego que Ethan comenzó hace muchos años. Y esta vez no voy a perder. Hay un momento de silencio antes de la tormenta, cuando el tiempo parece detenerse y sientes cada latido de tu corazón, cada respiración. Ese era el momento que estaba viviendo, de pie frente al espejo de mi vestidor, abrochándome los pendientes, mis favoritos, de esmeraldas, un regalo de mi abuela. Hoy era la noche que lo cambiaría todo. Llevaba un vestido color vino burdeos, elegante y a la vez impresionante, con la espalda descubierta y una pequeña cola. Nunca me habría puesto algo así con Itani.
Él siempre decía que me quedaban mejor, los estilos más conservadores. Pero la nueva Laurel era más atrevida. La nueva Laurel sabía lo que valía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Noah. Todo listo. Los periodistas estarán allí a las 8. ¿Estás bien? Sí, respondí, aunque mi corazón latía como loco. Nos vemos allí. Fui al Sky Lounge una hora antes de que empezara la fiesta. Como organizadora, tenía que asegurarme de que todo saliera perfecto. Las ventanas panorámicas ofrecían unas vistas impresionantes de la ciudad al atardecer. Las mesas estaban decoradas con orquídeas frescas y velas delgadas. Los camareros, con guantes blancos, servían champán y canapés. Un cuarteto de jazz afinaba sus instrumentos en un rincón. David Foster fue uno de los primeros en llegar. «Laurel, es fantástico», dijo, mirando a su alrededor. «Ha superado todas mis expectativas». «Gracias», sonreí. «Ha sido un trabajo muy especial para mí». «He oído que hoy va a pasar algo», bajó la voz. «¿Algo que no aparece en el programa?» Lo miré a los ojos. «Quizás, pero creo que es mejor que no conozcas los detalles de antemano». «Es sensato», asintió. «Bueno, que comience el espectáculo». Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7. Todos los representantes importantes del mundo jurídico de la ciudad estaban allí. Jueces, abogados famosos, profesores de derecho, periodistas de publicaciones jurídicas y, por supuesto, mi padre y mi madre. Fueron de los primeros en llegar. Mi madre parecía nerviosa. Mi padre, como siempre, digno, con una leve sonrisa que no llegaba a los ojos. «Laurel», me saludó con la cabeza. «Debo admitir que es impresionante, aunque me sorprende que hayas aceptado el proyecto de Foster. Los negocios son los negocios, papá», le respondí con sus propias palabras. «No es nada personal». Entrecerró los ojos, pero no tuvo tiempo de responder, ya que se le acercó un colega. A continuación aparecieron Ethan y Bridget. Ella llevaba un vestido blanco y él un traje azul oscuro. La pareja perfecta. Pero me fijé en las ojeras de mi hermana y en cómo miraba nerviosamente a su alrededor. Ethan me vio y se detuvo un momento. Luego le susurró algo a Bridget y se dirigió hacia mí. «Una fiesta impresionante», dijo, como si fuéramos viejos conocidos. «Aunque me sorprende que trabajes para el principal competidor de tu padre. No todo el mundo vende sus principios por una carrera, Ethan», respondí en voz baja. Él se rió, pero en sus ojos se reflejó inquietud. «Siempre me ha gustado tu sentido del humor. Espero que no me guardes rencor». «¿Rencor?» «Yaor». Lo miré directamente a los ojos. «No, Ethan. Lo que siento por ti hace tiempo que dejó de ser rencor». Algo en mi tono lo hizo ponerse tenso. Abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpió el sonido de su móvil. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Lo siento, tengo que contestar». Lo vi alejarse hacia un rincón, con el teléfono pegado a la oreja. Su rostro fue cambiando gradualmente, pasando de la sorpresa al shock y luego a la ira. A las 8, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, entraron en el Sky Lounge 3 periodistas de la televisión local y 2 de los periódicos más importantes de la ciudad. Noah me hizo un discreto gesto con la cabeza, señal de que nuestro plan estaba en marcha. David Foster subió al pequeño escenario para dar su discurso. Habló sobre la historia de la empresa, sus principios de honestidad y diligencia, y sus planes futuros. Y luego, de repente, dijo: «Hoy también hemos sido testigos de una noticia extraordinaria en nuestra comunidad jurídica. Al parecer, algunos de nuestros colegas han encontrado, digamos, enfoques creativos de la ley». Un murmullo recorrió la sala. Mi padre se enderezó. Ethan estaba pálido como un lienzo y miraba su teléfono. «Por supuesto, no voy a dar nombres», continuó Foster, «pero las noticias de esta noche serán muy interesantes». Levantó su copa. «Por la honestidad y la decencia en nuestra profesión». La sala estalló en aplausos, pero vi cómo mi padre se llevaba rápidamente a Ethan a un lado y discutían algo con intensidad. Me acerqué a Noah, que estaba junto a la ventana. «Ya lo saben», dije en voz baja. «Por supuesto», asintió él. «Mi amigo del City Times acaba de decirme que dentro de una hora saldrá el primer artículo. Han comprobado todos los datos.
Los documentos que les hemos proporcionado son auténticos. Respiré hondo. Y ahora empezará la tormenta. No habían pasado ni 10 minutos cuando Ethan se abalanzó sobre mí, con el rostro desfigurado por la ira. ¿Qué has hecho? Siseó. ¿Yo? Levanté las cejas. No tengo ni idea de lo que hablas. No juegues conmigo. Esos periodistas, esa información sobre los clientes de la empresa. Has sido tú, ¿verdad? ¿Has filtrado información a la competencia? ¿Información sobre los negocios ilegales que tú has organizado? Dije en voz baja, pero con firmeza. ¿Sobre el blanqueo de dinero para Carpenter? ¿Sobre los fraudes fiscales? Se puso aún más pálido. No entiendes en qué te estás metiendo. Esto destruirá a tu padre. Solo si no toma la decisión correcta, respondí. Si no se distancia de ti y de tus tramas. Ethan me agarró del brazo. Estás traicionando a tu familia por venganza. Es patético, Laurel. Suéltala, dijo de repente Noah. Se acercó y se colocó a mi lado. Ahora mismo. Ah, eres tú. Ethan hizo una mueca. Siempre tan recto. No te servirá de nada, ¿sabes? La empresa sobrevivirá, pero vosotros dos. Ethan, ¿qué pasa? Bridget se acercó a nosotros. Pareces... Tu hermana nos ha traicionado a todos, la interrumpió Ethan. Ha filtrado información confidencial sobre los clientes de la empresa a los periodistas. Es difamación, pura y simple. Bridget pasó de mirarlo a mí. Laurel, ¿es cierto? No es difamación si es verdad, Bridget, respondí con calma. Ethan ha ayudado durante años a los clientes de mi padre a eludir la ley, a blanquear dinero, a evadir impuestos. ¡Eso es absurdo!, exclamó Ethan, pero su voz tembló traicioneramente. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Continué. Te utilizó igual que a mí, solo para acercarse a mi padre, ganar influencia y convertirse en socio. No la escuches, dijo Ethan, agarrando a Bridget de la mano. Solo está celosa, siempre ha estado celosa de ti. Enséñale, Noah, le pedí. Noah sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a Bridget. Esta es la declaración de Ethan sobre su intención de convertirse en socio de la empresa. Mira la fecha. Bridget abrió el sobre y echó un vistazo al documento. Su rostro cambió. ¿3 días antes del compromiso? Ya lo tenías planeado entonces. No es lo que piensas, dijo Ethan rápidamente. Es solo una formalidad. Y también hay una grabación de tu conversación con Carpenter, añadí, donde dices que tienes un acceso maravilloso al viejo Morgan a través de sus hijas. En plural, Ethan. Hijas. Bridget se apartó de él, como si su contacto se hubiera vuelto repentinamente tóxico. ¿Me has utilizado? Por supuesto que no, cariño. Intentó sonreír, pero le salió torcido. Todo está tergiversado, sacado de contexto. He visto cómo te comportabas estas últimas semanas, dijo Bridget en voz baja. Cómo te volviste más distante, cómo trabajabas constantemente hasta tarde. Pensé que era por la presión del trabajo, pero en realidad, su voz tembló, y de repente, volví a ver en ella a la hermana pequeña a la que una vez defendí de los acosadores en la escuela. Bridget, le toqué suavemente la mano. Siento que haya pasado esto, pero es mejor saber la verdad ahora que más adelante. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Que él era así? Lo sospechaba, respondí con sinceridad, pero cerré los ojos, igual que tú. Mientras tanto, la sala se llenó del murmullo de las conversaciones. La gente miraba sus teléfonos y se enseñaba las pantallas unos a otros. El artículo se publicó y explotó como una bomba. Mi padre se abrió paso entre la multitud hasta llegar hasta nosotros. «Laurel, ¿qué has hecho?» Su rostro estaba gris por la conmoción. «Lo que había que hacer desde hace tiempo», respondí. «Papá, Ethan te ha metido en negocios peligrosos. Son ilegales y tú lo sabes». «Son negocios, Laurel», se pasó la mano por la cara. «A veces hay que...» «Ah, no, papá», negué con la cabeza. «Es un delito, y tienes 2 opciones. O te desvinculas de todo esto ahora mismo, o te hundes con Ethan». «Tiene razón, Harrison», intervino de repente David Foster, que había estado observando nuestra conversación. «Ya he recibido la información, es grave.
Pero si cooperas con la fiscalía. ¡Tú! Ethan se abalanzó sobre mí. ¡Lo has destrozado todo! Noé se interpuso entre nosotros, pero Ethan ya se había controlado, al darse cuenta de que todos nos miraban. Todos lo lamentarán, sisió. Especialmente tú, Laurel. Ya no, respondí con firmeza. Ya no te tengo miedo, Ethan, y no permitiré que destruyas a mi familia. Las siguientes horas pasaron como en una neblina. Los periodistas tomaban declaraciones, los invitados cuchicheaban, algunos se acercaban para expresar su apoyo, otros para condenarme. Mi padre finalmente se fue con Foster para discutir cómo proceder. Ethan simplemente desapareció de la fiesta sin despedirse. Y Bridget estaba sentada sola en un rincón, aturdida y perdida. Me acerqué a ella. ¿Quieres que te llame un taxi? Ella me miró con los ojos llorosos. ¿Por qué lo hiciste, Laurel? ¿Por venganza? En parte, respondí con sinceridad, pero más para proteger lo que es importante. Mi negocio, la reputación de mi padre, a ti. ¿A mí? Ella se rió con amargura. ¿Después de lo que hice? Eres mi hermana, Bridget. Me senté a su lado. Sí, me hiciste daño. Mucho. Pero no quiero que sufras por culpa de alguien como Ethan. De repente, me abrazó y sollozó. Perdóname, Laurel. Fui tan tonta, tan egoísta. La abracé a mi vez, pero sentí que no podía olvidar todo así como así. Las heridas aún estaban demasiado frescas. Llevará tiempo, Bridget, le dije con suavidad, apartándome. No podemos volver a ser como antes. Pero quizá, con el tiempo. Ella asintió, comprendiendo. Haré todo lo posible por recuperar tu confianza. Lo prometo. Los meses siguientes fueron turbulentos. El bufete de abogados de mi padre sufrió una sacudida. Algunos clientes se marcharon, pero la mayoría se quedó, sobre todo después de que mi padre se distanciara públicamente de Ethan y sus tramas, prometiera una investigación interna completa y cooperara con la fiscalía. Ethan perdió su licencia para ejercer la abogacía y se enfrentó a cargos penales. Lo último que supe es que intentó llegar a un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra Carpenter. Mi negocio prosperaba. Después de aquella fiesta, muchos dejaron de verme simplemente como la hija de Harrison Morgan y empezaron a verme como una mujer de negocios fuerte, independiente y con principios. Los pedidos llovían por todas partes. Bridget y yo empezamos a reconstruir poco a poco nuestra relación. A veces nos reuníamos para tomar un café y hablábamos con cautela, pero con sinceridad. Ella volvió a estudiar y decidió obtener una maestría en marketing. Y, por primera vez en su vida, lo hacía no para complacer a nadie, sino para sí misma. Mis padres. Eso fue más complicado. Al principio, mi madre me culpó de sacar a la luz los problemas familiares, pero con el tiempo, incluso ella reconoció que era la única manera de detener la escalada de la situación. Mi padre pasó por varios meses difíciles de investigación interna y reestructuración de la empresa, pero al final salió fortalecido, con una reputación renovada de honestidad y transparencia. En cuanto a Noah y a mí, seguimos trabajando juntos. Él me ayudaba con las cuestiones legales de mi negocio, y yo le asesoraba sobre el marketing de su pequeña pero creciente práctica. A veces cenábamos juntos, otras veces íbamos al cine o a conciertos. No teníamos prisa. Ambos entendíamos que las relaciones auténticas y saludables se construyen lentamente, sobre la base del respeto y la confianza mutuos. Y esta vez no estaba dispuesta a sacrificarme ni a renunciar a mi independencia por un hombre. Exactamente un año después de aquella fatídica fiesta en el Sky Lounge, organicé otro evento, la celebración del 5º aniversario de Morgan Events. Pero esta vez era mi fiesta, mi celebración, mi victoria. Me quedé en medio de la sala, observando cómo mis invitados, amigos, colegas, clientes, disfrutaban de la velada. Rachel y James, mis fieles ayudantes, brindaban por el éxito de la empresa. Catherine contaba una anécdota divertida a un grupo de compañeros. Bridget charlaba tranquilamente con mi padre en un rincón. Ambos parecían más relajados de lo que los había visto en mucho tiempo. Noah se acercó a mí con 2 copas de champán. ¿Por qué brindamos?, preguntó, tendiéndome una. Miré a mi alrededor, sintiendo una extraña paz.
Por la verdad, dije, levantando la copa, y por el hecho de que, a veces, los peores momentos de nuestra vida pueden ser el comienzo de algo mejor. Él sonrió y chocó su copa con la mía. Por la verdad. Y por ti, Laurel Morgan, la mujer más fuerte que conozco. Le devolví la sonrisa, sintiendo cómo una cálida sensación se extendía por mi cuerpo. La vida nunca es perfecta, pero cuando finalmente encuentras tu propia voz, tu propia fuerza, tu propia verdad, se convierte en lo que debe ser, auténtica. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.